Entonces aquí multiplicamos los signos. Menos por más sería menos, y el 4 no tiene que volver a multiplicarse. Es ahí de donde sale. Ok. Entonces se pasa el número con su respectivo signo del X. Pero sí. Positivo no se pone, y se pone el de la operación desde un inicio, ¿no? Multiplicamos los signos. Aquí en la fórmula, por aquí arriba, tenemos que va menos al inicio, siempre va menos b al inicio. Entonces, consideramos el menos de la fórmula, y en algún momento dado, pues también hay que considerar el signo que tenga el número que va en el interior del paréntesis. ¿Alguna otra pregunta, dudas? Bien, vamos a continuar con algo que es relacionado con las ecuaciones cuadráticas, y que es el vértice. Voy a borrar esta parte de aquí. No, voy a borrar hasta aquí nada más. Vamos a dejar esta misma ecuación ahorita para algo pendiente. Vamos a hablar ahora acerca del vértice. El vértice de una parábola es el punto máximo o el punto mínimo por el que pasa precisamente la gráfica de una parábola. Nosotros tenemos, por ejemplo, una parábola de este tipo. Este punto de aquí, que es el punto máximo, tiene su coordenada X y su coordenada Y. Para una parábola cóncava hacia arriba, perdón, cóncava hacia abajo, como la que tenemos aquí en la imagen, ese sería su vértice, que sería el punto máximo. Si tenemos una parábola, digamos, de este tipo, pues en la parte de aquí abajo vamos a tener un punto también con su coordenada X y Y, que sería el punto mínimo. Ojo, ¿para qué sirve saber el máximo o para qué sirve saber el mínimo? He comentado en algunas sesiones que parte de la importancia de las matemáticas es la optimización. En la optimización, nosotros vamos a querer obtener un máximo o vamos a querer obtener un mínimo. Por ejemplo, en un procedimiento a lo mejor yo quiero el máximo de ganancia o voy a querer el mínimo de desperdicio. Si hay alguna forma en la que yo pueda obtener esa ganancia máxima o ese mínimo, pues yo puedo establecer algún tipo de ecuación y obtener el vértice de la ecuación. Bien, voy a poner un ejemplo, voy a borrar esta parte de aquí y voy a poner un ejemplo típico de un ejercicio de optimización. Vamos a suponer que yo tengo una caja de una placa de cartón. Entonces, a mí me piden que yo a esta placa de cartón le doble en las orillas. Le voy a doblar en las orillas. Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, inicialmente este lado medía 10 y este lado medía 20. El área de esta caja pues sería 20 por 10, base por altura. Pero
como ahora yo les voy a doblar en las esquinas, yo necesito saber qué tanto le doblo para que quepa lo máximo en esta caja. Entonces, la cantidad que yo le voy a doblar aquí va a ser una cantidad X y va a ser la misma que yo le voy a doblar acá. De tal forma que al yo doblarle en la parte de abajo y en la parte de arriba, pues ahora el largo ya no va a ser 10, sino que va a ser 10 menos 2X. ¿Por qué? Pues porque le estoy quitando un X de abajo y un X de arriba. Para la base, pues también la base ahora va a ser 20 menos 2X, porque le estoy quitando un X del lado izquierdo y otro X del lado derecho. Bien, si yo saco el área de esta caja, que sería multiplicar base por altura, tendría que multiplicar 20 menos 2X por 10 menos 2X. Y aquí ya me va a quedar una ecuación cuadrática, con unos numerotes, pero me va a quedar una ecuación cuadrática. Cuando yo saque el vértice de la ecuación cuadrática, voy a saber el valor de X que yo le tengo que doblar para que a esta caja le quepa al máximo. Si yo multiplico el menos 2X por este menos 2X, me va a quedar un 4X cuadrada positiva. Entonces, ahí yo ya sé que la parábola que va a resultar va a ser una parábola de este tipo, y el valor de X que yo tenga del vértice me va a decir cuánto le tengo que doblar aquí en las esquinas para obtener el máximo volumen de la caja. Entonces, esto es un ejemplo típico nada más. Hay un ejemplo que yo siempre les suelo poner, que por ejemplo, que si a nosotros nos dicen que cerquemos un terreno con 80 metros de cerco, pues alguien puede agarrar un terreno de 1 por 39 y esos son 80 metros de cerco, pero alguien puede agarrar un terreno cuadrado de 20 por 20 y estos serían 80 metros cuadrados, perdón, 400 metros cuadrados, 10 veces más que tener aquí un choricito largo nada más de terreno, ¿no? Entonces, es muy importante la optimización. Obviamente hay muchas cosas que en ocasiones no conocemos y que a veces nos salen bien o nos salen más o menos bien, ahora sí que como decimos, a ojo de buen cubero. Pero lo ideal es que tengamos la capacidad, por ejemplo, de conocer los procedimientos o los procesos matemáticos para poder obtener una optimización correcta. Si yo domino los procedimientos matemáticos, voy a obtener la cantidad exacta, por ejemplo, en este caso, que le tengo que doblar a la caja para que le quepa la mayor cantidad posible en su volumen, ¿no? Obviamente, bueno, nosotros no nos vamos a meter tan a profundidad con ejercicios de optimización, pero típico que le preguntan al profe de matemáticas, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, pues por ejemplo, aquí estamos viendo que sirve en procesos de optimización. Bien, entonces ya comentamos que saber el vértice de una parábola nos va a servir para optimizar, y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí la fórmula del vértice. Es menos b sobre 2a, coma, b cuadrada menos 4ac entre 4a. Bien, esta es la fórmula del vértice. Recuerden que el punto máximo o el punto mínimo va a tener una coordenada x, y. Entonces, es por eso que aquí en la fórmula, pues los datos están separados por una coma en medio, porque a final de cuentas vamos a tener una coordenada x y vamos a tener también una coordenada y. Bien,
Al igual que en la fórmula general, el valor de A es el que multiplica la X cuadrada. Aquí en este caso A va a valer menos 1, B va a valer 4 y C va a valer 5. Mismo caso, misma situación que en la ecuación cuadrática. La A es el que multiplica la X cuadrada, B es el que multiplica la X y C es el número que queda solo. Bien, entonces vamos a sustituir de acuerdo a la fórmula. Es menos y el valor de B, que vale 4, entre 2 por el valor de A, que vale menos 1, coma. Después tenemos el valor de B, que vale 4 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que vale menos 1, por C, que vale 5. Todo esto entre 4 por A, que vale menos 1. Bien, realizamos operaciones. Aquí el menos por el 4 no tiene signo, es positivo, menos por más es menos, quedaría menos 4. Y en la parte de abajo, 2 por menos 1 serían menos 2. Bien, después tenemos el 4 al cuadrado, 4 al cuadrado son 16. Y después vamos a multiplicar los signos. Menos por menos, más. Por más, más. Y 4 por 1, 4. Por 5, 20. Todo esto entre 4 por menos 1, menos 4. Continuamos realizando operaciones, lo voy a seguir por acá arriba. Menos 4 entre menos 2, menos entre menos es más, y 4 entre 2 es 2. 16 más 20 serían 36 entre menos 4. Y 36 entre menos 4, más entre menos es menos, y 36 entre 4 serían 9. Quiere decir que las coordenadas del vértice serían 2, menos 9. El valor de X sería 2 y el valor de Y sería menos 9. Entonces, el vértice nos va a permitir obtener el punto máximo o el punto mínimo de una ecuación.